importante no solamente aprender y conocer más sobre esta solución. Les pido que estén atentos. Al final de la presentación va a haber una serie de preguntas y entregaremos premios de gift cards para los ganadores. Así que bueno, es un aliciente más para ustedes. Así que muchas gracias. Gracias, Fernando, por el recordatorio. Entonces, dicho esto, volvamos a la sesión. Iniciar, ¿verdad? Rápidamente, hablándoles un poquito del humo, bastante resumido, pero muy, muy concreto. Somos una empresa de ciberseguridad norteamericana. Hoy en día, más de 9.000 cuentas creadas sobre los distintos componentes en nuestra plataforma, por encima de los 12.000 usuarios. Tenemos presencia ya casi en 30 países y trillones de datos, de información procesados, analizados, reportadas incidencias de ciberseguridad sobre todos y cada una de las plataformas de los clientes que han puesto la confianza en nuestra tecnología. Referencia de industria, que yo creo que es algo muy, muy importante. Los logos que ven ustedes allí nos ubican en posiciones de vanguardia en distintas categorías y en evaluaciones provenientes de distintos analistas. Y finalmente, inversores que han confiado en la tecnología del humo, reitero, en esta tecnología disruptiva que estamos entregando al mercado y que definitivamente también es un aval de confianza en lo que vamos a estarles presentando en el día de hoy. Entonces, muy rápidamente sobre el humo y entremos a hablar de lo que nos atañe y arranquemos con esta pregunta. ¿Cómo la operación de ciberseguridad se ha visto influenciada, se ha movido, qué ha pasado en las últimas 2 décadas, qué están haciendo las organizaciones, qué nos dice el mercado? Y algo que ha quedado sumamente claro es que hoy en día los cibercriminales saben cómo evadir nuestras defensas, las defensas en líneas generales. Lo que ven ustedes en el slide es lo que nosotros consideramos ese gran tridente fundamental, core de cualquier operación, el tema de protegernos a nivel de perímetro, correo electrónico y todo lo que tiene que ver con nuestros endpoints, nuestros servidores. Y en la periferia, ¿ok? Distintos mecanismos de ataques, distintas formas sobre distintas plataformas que reflejan esto que les estoy comentando. Particularmente en el caso de la protección a nivel de endpoints, hoy en día se está haciendo muy, muy predominante el escenario de la evasión que se está generando a nivel de los EDR. No lo dice el humo, lo dice la industria. Ustedes googlean, ¿ok? Evasión de EDR, si van a conseguir cualquier cantidad de respuesta, información de distinta índole. Rescatamos acá algunas solamente para que ustedes se lleven idea. Acá del lado izquierdo, información pública disponible en Google a través de esas búsquedas que yo les comentaba. Un cheat sheet de línea de comandos para hacer evasión de EDR. ¿Ok? Información completamente disponible. Esto es lo que tú tienes que escribir en tus consolas y puedes definitivamente hacer bypass de las defensas sobre un componente fundamental en la estrategia de seguridad y en el que hoy las organizaciones confían de manera excesiva. Del lado derecho, otro tema súper interesante, ¿ok? Ahora extraído de LinkedIn, el CEO de una empresa que se dedica a ejercicios de pen testing y como ven ustedes acá en el primer párrafo, indica que la evasión de EDRs dentro de sus pruebas de pen testing la van a eliminar. Y básicamente, ¿por qué las van a eliminar? Porque ya está comprobado. Es una pérdida de tiempo dentro de un ejercicio tratar de evidenciar algo que hoy en día es completamente palpable. Si tenemos dudas, fíjense que llegamos hasta literatura, libros para hacer evasión de EDR y súper importante al alcance de cualquiera, particularmente ese que están viendo ustedes en pantalla, disponible en Amazon. Si la memoria no me falla, algo así como $30 es su costo. Entonces, cualquier persona puede tener acceso a esa información. Es realidad a la cual nos estamos enfrentando y cuando tratamos de buscar respuesta de por qué eso está sucediendo y empezamos a analizar un poquito en profundidad en lo que son las tecnologías de EDR, nos conseguimos que
dentro de las limitaciones que presentan y como primera técnica de evasión está la visibilidad. Dentro de un parque tecnológico, y es lo que ven ustedes así en pantalla, un diagrama de red completamente convencional, todo lo que está encerrado entre los distintos recuadros que ven ustedes allí son componentes dentro del parque tecnológico donde no podemos instalar una solución de EDR, un agente de EDR, y en consecuencia no tenemos visibilidad. Si no tengo la visibilidad, no puedo proteger. Así de claro, y es algo que es súper conocido. Entonces tenemos esa gran falencia, lo saben los adversarios, lo saben los cibercriminales, y justamente están utilizando esa minusvalía para poder generar actividad maliciosa sobre las organizaciones. Y entonces, dicho esto, y tratando de poner ya el contexto más generalizado, ¿qué están haciendo los líderes en ciberseguridad para enfrentar ese panorama que estamos viendo actualmente? Si ustedes se ubican acá al lado izquierdo y nos remontamos unos años atrás, son distintas organizaciones que aparecen diariamente en los titulares de noticias que han sido víctimas de ataques. Si ustedes toman allí cualquiera de los nombres que aparecen reflejados en la lámina, inmediatamente la inferencia es que con seguridad invierten cientos de miles de dólares en protección. Y con todo y eso, han sido víctimas de ataques, algunos de ellos en más de una ocasión. Del lado derecho, ¿okay? Y en contraste con esto que vemos del lado izquierdo, fíjense lo que indica Gartner. Para el año 2027, al menos el 50% de las organizaciones van a adoptar estrategias de ciberseguridad orientadas al tema de operación de ciberseguridad en un factor en el cual desde el humo estamos convencidos. Hoy en día la problemática no es de tecnologías, la problemática es de la operación de esas tecnologías, y es lo que vamos a ir profundizando en los siguientes slides. Entonces, ese cambio hacia esa operación de ciberseguridad, hacia ser eficiente la operación de ciberseguridad, no tiene reverso, es inevitable, y mientras más rápido las organizaciones lo adopten, definitivamente van a estar en una mejor postura para poder evitar cualquier accionar malicioso. En esa misma dirección, cuando vemos otros números, Gartner nos indica que para este año 2025, aproximadamente 30 billones de dólares de todo ese universo que está definido para ciberseguridad por encima de los 200 millones, se van a dedicar a temas de operación de ciberseguridad. Y entonces pareciera que tenemos ya una hoja de ruta completamente trazada y que se está consiguiendo efectos positivos, pero en contraste con eso, nos conseguimos que la realidad es completamente diferente, y es lo que reflejamos en esos bullets del lado derecho. En la operación de ciberseguridad, sobrecarga de alertamientos, fatiga de alertas para los operadores, el overburning que están teniendo en su operación. Ya hablamos del tema de evasión, las capacidades de detectar y responder entregando KPIs totalmente contraproducentes contra lo que sabemos hoy en día necesitamos para poder defendernos. Mientras nosotros estamos hablando y siendo optimista, benevolente en las cifras de que tenemos tiempos de detectar y responder que típicamente se miden en horas, pero esos pueden incrementarse y llegar a ser días, semanas y probablemente hasta meses, mientras los cibercriminales, cuando materializan un accionar, lo hacen en cuestión de minutos. Cuando tomamos métricas vinculadas a actividades ransomware, que es hoy en día probablemente lo que más atención está generando, podemos claramente ver que un cibercriminal le toma probablemente 30 minutos para encriptar más de 100.000 archivos. Entonces, que nosotros estemos detectando y respondiendo en horas nos pone en una situación de desventaja completamente enorme. Si a eso le asociamos los costos vinculados a las tecnologías de seguridad, a su gestión, al seguimiento, los retornos de inversión son prácticamente imperceptibles, y caemos en ese axioma que tenemos años escuchando en materia de ciberseguridad, donde básicamente cuando esos equipos
van a sus mesas directivas, a sus gestores financieros a solicitar presupuestos, lo que indican es que netamente son gastadores. ¿Okay? Piden y piden dinero y no se refleja el valor y el retorno hacia las organizaciones. Eso es lo que planteamos, tiene que haber un cambio, ¿ok? Y qué es lo que las organizaciones están diciendo, los líderes de seguridad en distintos foros, en los años previos, inclusive en este año 2025, como ustedes lo ven allí, palabras más, palabras menos, el mensaje es, tenemos que cambiar, tiene que haber una nueva visión orientada hacia el tema de la operación de ciberseguridad, tenemos que modernizar nuestras defensas, lo que ya yo mencionaba, no podemos proteger lo que no vemos, y desde el lado del humo nos sentimos muy, muy orgullosos en ese sentido. ¿Y por qué? Porque cuando esto, la industria lo está visibilizando en tiempos recientes, desde el humo, eso es lo que nosotros estamos entregando como mensaje desde el año 2020. Eso quiere decir que hoy en día ya tenemos una tecnología completamente madura, adelantada con respecto a lo que otras tecnologías pudiesen estar ofreciendo y siempre enmarcada en ese criterio de conseguir la operación eficiente de ciberseguridad. Esa es la realidad que nos conseguimos hoy en día, y eso, cuando lo extrapolamos y lo llevamos a la operación, a quienes están en el día a día de la gestión de ciberseguridad y se les consulta cuáles son tus dolores, cuáles son tus necesidades y tus retos, los conseguimos claramente identificados en lo que ven ustedes en pantalla. Las capacidades de visibilidad son bien limitadas en la actualidad para las organizaciones. Tienen que dormir los operadores con un ojo abierto y con el otro también, porque tienen certeza de que existen agujeros negros, gaps, donde no están llegando a los componentes dentro de su red. Entonces se convierte en un reto importantísimo poder alcanzar esa visual 360 norte, sur, este, oeste, sin importar lo que se esté conectando nuestra red. Ya lo mencioné, el tema de acelerar nuestros tiempos de detectar y de responder es clave. Mientras podamos movernos más rápido en esta dirección, con seguridad vamos a poder ser más resilientes, más proactivos y evitar que se materialicen los ataques sobre las redes. Eliminar la fatiga de alertas. Para que tengan ustedes idea, hoy en día la industria de ciberseguridad indica que un stack en promedio está generando 30% de falsos positivos. Cuando decimos, bueno, de cada 10, 3 resultan ser categorizados de esa manera, pareciera no ser mucho, pero recordemos que literalmente un stack de seguridad diario genera cientos, miles de alertas. Al final, cuando de eso tomamos un 30%, es enorme la cantidad de información que está representando ruido, que está desgastando a los operadores en investigación, que les está haciendo perder el foco sobre lo que realmente tienen que estar atendiendo, y los cibercriminales están sacando ventaja de esos escenarios. El tema de una operación en silos de nuestros stacks de seguridad, tenemos un montón de tecnologías desplegadas y consolas independientes de cada uno de ellos. No hay forma de conseguir sinergia, y eso al final entonces se convierte en un reto para los operadores, que aunque tengamos todas esas tecnologías, increíblemente terminan manualmente tomando data de un lado y de otro y correlacionando manualmente eso para poder llegar a alguna conclusión. Obviamente está el tema de hacer eficientes las capacidades de análisis, tener el máximo contexto de lo que se está consiguiendo y no tener que invertir los tiempos que hoy en día dedican los líderes de seguridad, los operadores, los analistas, para poder tener la información que les permita de la mejor manera tomar las decisiones que minuto a minuto están ejecutando. Las capacidades de respuesta automática, ese es un punto donde vamos a hacer bastante hincapié. Yo no me quiero adelantar. Sí, muy probablemente para algunos de ustedes puede llamar la atención este punto, porque cualquier vendor en la actualidad habla de entregar capacidades de respuesta automática. Ya vamos a ver las letras pequeñas que hay en esas figuras y la forma diferenciada en la cual Lumo lo hace y que permite que podamos entonces acelerar y justamente conseguir este objetivo. Y al final poder evidenciar
que se genera retorno de inversión en materia de seguridad para la organización con un time to value que prácticamente es cero. Eso es lo que va a entregar, lo que va a estar entregando Lumo. Atendiendo entonces todas estas necesidades y estos retos, ¿cómo lo manejamos desde nuestro enfoque y nuestra tecnología? Súper sencillo. Eficiencia en 3 pasos en operación de seguridad: hacer búsqueda, evidenciar y poder responder. Eso lo hacemos a través de nuestra plataforma de operación de ciberseguridad, que es una plataforma que va a dar cobertura completa a lo interno y a lo externo, entiéndase dentro de perímetro, fuera de perímetro, y sobre todo los elementos que hoy en día están vinculados en ese tema tan delicado y tan importante que es la cacería de amenaza. Nos vamos a centrar en esta sesión en el core de esa plataforma, que es Lumo Defender. Lumo Defender es nuestra tecnología para detectar y responder de forma automatizada a nivel de la red y de forma completamente diferenciada en lo que hoy en día lo hacen otras tecnologías o elementos que puedan considerarse competencia, a través de un principio patentado que entregamos, que es la evaluación continua de compromiso, el Continuous Compromise Assessment, la capacidad de poder en todo momento identificar cuándo, cómo y dónde los activos informáticos de nuestra red están en contacto con elementos adversarios. Eso nos permite adelantarnos a la materialización, movernos siempre en estadios tempranos de cualquier posible incidencia de seguridad, cualquier posible infección, y automatizar esos procesos de defensa que hoy en día son tan necesarios. ¿Y eso por qué es importante? Por un lado, vamos a ver cómo resolvemos todas esas necesidades y esos retos, pero hoy hemos dicho que hoy en día lo que queda clarísimo es que cada vez es más costoso y más complejo operar ciberseguridad. En esta gráfica, cuando nos movemos estableciendo una línea de tiempo en la evolución de lo que es un NOC y un SOC en sus distintas versiones, ¿okay? Que si las organizaciones, los clientes no tienen un SOC, igualmente tienen que operar ciberseguridad. Lo que vemos es que cada vez esa figura se ha vuelto más compleja y más costosa. Y por eso típicamente vamos a figuras de tercerizar, y los costos que nos reflejan son elevados y lo entendemos por lo complejo, o así lo manejamos bajo esa figura bastante sencilla. Esto es tan complejo que la inferencia lógica tiene que ser costoso. Desde nuestra trinchera, desde nuestra tecnología, entonces a través del Continuous Compromise Assessment, lo que evidenciamos es que entregamos un cambio radical, reduciendo los costos, reduciendo la complejidad en operación, pero maximizando esa operación de ciberseguridad a través de una tecnología que 7x24 está vigilando todos los activos tecnológicos que pueda tener una organización. Y eso, cuando lo vemos en ese primer paso que veíamos que era la búsqueda, desde nuestro enfoque, la red es la fuente clara de información y de visibilidad, es donde un cibercriminal no puede ocultarse. Recuerden que hablábamos minutos atrás del tema de evasión de EDRs. Hoy en día absolutamente todas las plataformas de EDRs pueden ser evadidas, pero el punto donde el cibercriminal no puede ocultarse es en la red. En la red no puede, ¿verdad?, esconder de dónde viene, hacia dónde va, qué quiere filtrar, hacia dónde lo quiere llevar, cómo lo va a mover internamente. Y es el punto donde Lumo se enfoca en hacer persecución. Pero igualmente, donde nosotros nos movamos en cualquier fase de un ataque, y lo que ven ustedes aquí, sin entrar en mucho detalle técnico, es una versión simplificada del Cyber Kill Chain. En cualquier fase de un ataque, el cibercriminal, el adversario, tiene que utilizar la red. Ahí es donde Lumo se enfoca y hace esa captura de información, análisis de manera eficiente, todo el proceso de gestión, tomando data, algo muy importante, de 5 elementos dentro de la red. Esto es un punto claramente diferenciado: de dónde obtenemos telemetría y qué tipo de telemetría utilizamos. Mientras hoy en día sabemos que cualquier tecnología y lo que hace la industria de ciberseguridad es, nos fundamentamos, la telemetría típica son logs, pickups, flujos. Tenemos 25 años haciendo eso, y ¿cuáles son los resultados que estamos teniendo? Cibercriminales cada vez haciendo mayor daño. Como decía Einstein, simplemente es de locos
pensar que vamos a conseguir un resultado diferente haciendo todo el tiempo lo mismo. En nuestro caso, la telemetría que nosotros utilizamos es metadata de red, información mucho más pequeña, mucho más clara, mucho más precisa para poder identificar accionar cibercriminal y que genera muchísimo menos ruido, latencia, interferencia en fricción dentro de los procesos típicos que van en las labores de despliegue y operación en este sentido. Y esa telemetría, ¿de dónde la tomamos? La tomamos solamente de 5 elementos dentro de la red: DNS, firewalls, proxies, correo electrónico y Netflux. ¿Por qué solamente esos 5 elementos? Y fíjense, no están mis estaciones de trabajo, no están mis servidores, no están otros elementos que vengan a la visual de ustedes en este momento, porque no hay manera, no existe forma, técnicamente hablando, de que algún componente dentro de mi red pueda hablar con algún adversario en el exterior si no pasa por alguna de esas 5 fuentes. Dicho esto, entonces resolvemos el tema de la visibilidad. Lumu garantiza visibilidad 360, no importa dónde estén los activos informáticos de la organización. En premisa, en nube, conectándose de forma remota, podemos alcanzar esa visibilidad sin tener, y algo bien importante, sin tener que instalar nada en los equipos, en las premisas, en las estaciones de trabajo, en los servidores. Otro elemento diferenciador para entregar a los clientes y de mucho valor. Les encanta a los equipos de seguridad que les digamos: no vengo a ponerte más trabajo, no vengo a generarte más fricción, no vengo a ponerte una tecnología más que tienes que administrar, distribuir, desplegar dentro de tu red, que puede generar conflictos con elementos que ya tengas utilizando en las estaciones de trabajo o en los servidores, o que simplemente no los puedas desplegar porque los recursos limitados de operación que tienen los dispositivos ya no permiten que se le instale absolutamente más nada. Eso simplifica muchísimo, muchísimo el trabajo. Y como yo les decía, entregar visibilidad 360. No importa lo que ponga tráfico en la red, un elemento que sea, como típicamente lo vemos, mis estaciones de trabajo, mis servidores, pero mis entornos virtuales, mis entornos IoT, OT conectados a la red IP, elementos legacy, todo, absolutamente todo, Lumu lo va a poder analizar sin ningún tipo de distingo, sin ningún tipo de clasificación, sin ningún elemento adicional que se requiera. Entiéndase, bueno, si quieres tener capacidad de visual sobre este o este componente dentro de tu red, tienes que tener este agente o comprar este producto o comprar este módulo. Lo entrega la tecnología de forma completamente nativa. Todo eso lo conseguimos dentro de la búsqueda y nos movemos entonces al segundo paso, que es cómo evidenciamos al cibercriminal dentro de nuestra red. Y obviamente, para conseguir esa evidencia del threat hunting, la cacería de amenazas, es algo clave. Muy complejo, típicamente se hace de forma manual, personal muy especializado, muy costoso y escaso. Lumu les va a entregar 4 maneras diferentes y completamente automáticas de hacer cacería de amenaza, y que les voy a describir a través del flujo que vamos a ver ahora en esta lámina, y que viene esa imagen. Y este proceso que les voy a describir es un proceso patentado de Lumu que se conoce como proceso de iluminación. Esa telemetría que yo les comenté, colectamos, ingresa a nuestra plataforma. Somos una tecnología 100% SaaS en nube. El cliente no tiene que desplegar nada. Ese es otro valor. Hoy en día, siglo XXI, transformación digital, tendencia completa de desplazarnos hacia la nube, seguir pensando y trabajando en esquemas que se basan en el despliegue de componentes dentro de la red. No hace ningún sentido. Una tecnología, como les digo, totalmente cloud. Estamos desplegados en la nube de AWS, y desde allí es donde hacemos todo el análisis y entrega de resultados hacia nuestros clientes, que es lo que vamos a estar mostrando. Entonces les decía que colectamos esa telemetría. La telemetría se envía hacia la nube de Lumu, y lo primero que hacemos es que la contrastamos contra un océano de indicadores de compromiso que ya vienen operacionalizados. Cualquier operación de ciberseguridad tiene que incluir elementos que sean conocidos: firmas, patrones, comportamientos. Eso tiene que estar claramente identificado. Es nuestra primera capa de filtrado.
Esos IOCs hoy en día vienen de más de 85 fuentes de ciberinteligencia. Entregamos entonces capacidades extendidas de detectar actividad maliciosa. Y esta primera capa funciona como una especie de tamiz. La telemetría choca contra el tamiz y lo que no pueda superar ese tamiz, lo que refleja es que hizo match, coincidió con algún IOC y automáticamente eso se reporta en nuestro portal. Lo que supere el tamiz entra en nuestra segunda capa de filtrado y permite que evitemos falsos negativos. Y en esa segunda capa entra en juego la inteligencia artificial, machine learning, para detectar lo que nosotros llamamos anomalías de interés. Muchas tecnologías hoy en día se enfocan en este tema, detectar y reportar anomalías, y son claramente identificadas en la industria como generadores de fatigas de alerta y falso positivo. Si hablamos con cualquier analista, cualquier operador de seguridad, algo que evaden, que no les gusta, que les genera extremos problemas, son esos dos puntos: fatiga de alerta y falsos positivos. Nosotros eso lo reducimos a su mínima expresión y vamos a ver de qué manera. Detectamos acá algo que es anómalo y no lo reportamos, sino que aplicamos nuestra tercera capa de filtrado, que es la correlación profunda. En esa correlación profunda tomamos una cantidad de características de esto que identificamos como anómalo y, utilizando la inteligencia artificial, lo correlacionamos con lo conocido. Si técnicamente hablando existe cercanía entre algo de eso que nosotros tomamos en la anomalía y algo que ya conocemos, con una alta probabilidad, esa anomalía va a ser utilizada con fines maliciosos. Y en ese caso es que nosotros reportamos a través de nuestro portal y generamos las acciones. ¿Qué diferencia tiene y qué valor entrega? Recuerden que yo les mencionaba que hoy en día un stack de seguridad en promedio genera 30% de falsos positivos, con más de 5.000 clientes que tenemos desplegados en la tecnología en la actualidad. Los peores escenarios nos colocan en un 2, en un 3% de falsos positivos. Es una reducción prácticamente del 100% a la que estamos consiguiendo. Es la evidencia, es la garantía de certeza en el reportaje que Lumo está entregando. Al final de todo este proceso, toda esa telemetría que nosotros hemos colectado la almacenamos en infraestructura propia del Humo, ¿ok? No tiene el cliente que preocuparse ahora por almacenamiento. Toda la información la almacena el Humo, y muy, muy importante, y que ninguna tecnología del mercado ofrece. Almacenamos la información hasta por 2 años de manera ilimitada y la mantenemos en línea. Repito nuevamente por si no quedó claro. De toda la telemetría que colectamos, almacenamos el 100% de esa telemetría de manera ilimitada por 2 años y la mantenemos en línea. Imagínense el valor que eso entrega en procesos, ¿verdad?, de auditorías, procesos forenses, cumplimientos regulatorios. ¿Ok? Es muchísimo el valor. Y adicionalmente entregamos en ese proceso de automatización de cacería de amenazas una figura que es la cacería retrospectiva, el análisis retrospectivo, que también es distintivo y patentado de Lumo. Cada vez que un IOC entra en nuestra plataforma, hay rutinas que de manera automática hacen un barrido hacia atrás en el tiempo de esa metadata que almacenamos hasta por 2 años. Imagínense ustedes, para ilustrarlo, que esto funciona como si fuese una película. Yo retrocedo la película, vuelvo a proyectar la película y hago el comparativo de todo lo que tengo almacenado con lo nuevo que está llegando. Si se registra algún match, alguna coincidencia de contacto, automáticamente el Humo lo reporta y toma las acciones de respuesta automatizadas. Entonces, algo que en el pasado no se conocía y no existía los feeds de inteligencia para reportarlo. Ahora el Humo lo va a poder hacer de manera completamente automatizada, no hay intervención manual. Un buen ejemplo en la práctica de esto que les describo es un ataque día cero. No podemos hacer nada. 3 meses, 4 meses después aparecen las contramedidas definitivas contra ese ataque, las aplicamos, y la gran pregunta que tenemos que responder es: del día cero a este día N, que viene siendo 3, 4 meses más adelante, ¿cómo garantizamos que no fuimos víctimas
del ataque si no teníamos manera de identificar al cibercriminal? Esa pregunta ahora la responde el humo de manera completamente automática. Eso es lo que hay tras ese proceso de evidenciar de cacería de amenaza, y lo que restaría entonces ahora es la respuesta. Y para hablar de la respuesta, yo quiero ponerles también este símil. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Tener que tratar con una lagartija o tener que tratar con un dragón de Komodo? ¿Por qué decimos esto? Extrapolemos a operación de seguridad. La lagartija la vinculamos a poder hacer detección temprana, desde el primer momento identificar a un atacante y poder tomar acción. Por el contrario, ese dragón de Komodo es poder darnos cuenta, ya avanzado en el tiempo, diseminado el ataque sobre nuestra red, desplegado en cualquier cantidad de puntos, y que el accionar prácticamente se hace inmanejable. Esto, que pareciera a lo mejor irreal, es completamente válido y lo reflejan distintos estudios. Particularmente les comparto data que viene del Data Breach Report, un estudio que publica IBM todos los años. Si ese estudio ustedes lo toman en los últimos 10, 12 años, el estudio viene reflejando en el tiempo que un cibercriminal permanece en una red en promedio 7 meses antes de que podamos evidenciar esa presencia. En 7 meses ya perdimos la organización, y es justamente este escenario del dragón de Komodo. Ya no vamos a tener prácticamente qué hacer, y los daños, no solo en lo material, reputacional, pueden ser significativos hasta llevar a la pérdida total de las organizaciones. Con Lumo lo que hacemos es eso: adelantarnos con el proceso de cacería que les describí anteriormente, y automatizar la respuesta para que justamente podamos entonces eliminar cualquier rastro del atacante dentro de nuestra red. Y en ese proceso de automatizar respuesta, yo les decía al inicio de que típicamente cualquier vendor nos dice que automatiza. Lo que no nos dice es que para poder automatizar cualquier cosa, tenemos que estar basados en un playbook, en un caso de uso, en creaciones de reglas, y eso pareciera contradictorio, porque automatizo, pero en los recursos humanos siguen siendo los mismos o probablemente creciendo mi plantilla, porque ahora necesito operadores altamente especializados para las distintas tecnologías y que tienen que estar constantemente en estos procesos. La automatización que el Humo entrega es una automatización que se realiza una sola vez para las tecnologías con las cuales nos queremos integrar. Hoy en día entregamos integraciones con más de 130 tecnologías para hacer colección, para hacer respuesta, para hacer operación de SecOps. Eso entonces también va a contribuir a la eliminación de esos silos. Una única consola, la consola del humo, y desde allí orquestar hacia todo el ecosistema. ¿Cómo podemos ver eso materializado? Esas integraciones se construyen en cuestión de minutos y, como les comenté, ¿okay?, se hacen una sola vez. Aquí les traemos un ejemplo de ellos: un reportaje desde un portal del humo, contacto con un elemento adversario que distribuye malware. El primer contacto se genera en esta fecha, en esta hora, y fíjense ustedes que la respuesta automática con la plataforma de firewalls de ese cliente o de esa infraestructura se genera en un par de minutos. Manualmente es imposible que eso pueda materializarse. Y esto que ustedes están viendo en este caso con plataforma de FortiGate, como les comenté, tengo firewalls, EDR, firewall de DNS, XDR, tengo proxies, tengo WAF. Contra todos va el humo de manera paralela a entregar esa información de los feeds de inteligencia que, como les comenté, vienen de más de 80 fuentes que nosotros utilizamos, y contando más de 20.000 IOCs incorporamos diariamente, y podemos materializar esta labor. Esto se va a traducir en un sinfín de horas hombre de trabajo que estamos eliminando y que estamos aportando a ese proceso de conseguir operación eficiente de ciberseguridad.
de realmente tener enfoque de SecOps y resolver todos esos retos que veíamos en láminas anteriores. ¿Cómo materializamos esa respuesta? Ya les puse un ejemplo en el slide anterior. ¿Cómo la definimos? ¿Cómo la describimos? Este es un slide súper académico, pero que describe muy bien nuestra visión del problema y cómo lo resolvemos. Hoy en día la industria de ciberseguridad en esas capacidades de detectar y responder funciona como un gran ecosistema no inteligente. Si tratamos de verlo en su operación, es un sistema abierto que no tiene las capacidades de constantemente estar retroalimentándose y mejorando sus capacidades. ¿Cómo planteamos nosotros resolver ese problema? Imaginen que todo lo que está dentro de su stack de seguridad lo colocamos dentro de este triángulo. Todas las tecnologías en nuestro stack la vemos allí. El punto de entrada de ese triángulo, si lo vemos como una función matemática, el punto de entrada de ese triángulo son los ataques, ¿okay?, que diariamente recibe la infraestructura. Y la salida es el nivel de compromiso que se produce, lo que ese stack no pudo manejar, no pudo contener, no pudo visibilizar. Ya per se, con lo que estoy diciendo, ya eso es un problema. Pero otro gran problema y que resulta medular en poder conseguir los resultados que cualquier equipo de seguridad está persiguiendo, es que ese compromiso que se genera, hoy en día las organizaciones no lo miden. Y lo que no mide no mejora, lo que no mejora finalmente se va a degradar. Lumu lo que hace es que se ubica en la salida de esta función, mide ese nivel de compromiso y entrega todo el contexto y toda la información que necesita un equipo de seguridad para orquestar de la mejor manera la ciberdefensa a través, reitero, de una única consola. Ya no tengo un parque de seguridad fragmentado, operando en silos, todo lo gestiono a través de la consola de Lumu. Entonces, en esas labores de orquestación, si estamos hablando de una tecnología de detectar y responder, fíjense que ahora también estamos hablando que tiene capacidades de SOAR en esa figura de orquestación. En esa labor de orquestación nos integramos con los componentes del stack, lo que yo mencionaba en el slide anterior, y entregamos de forma automática toda esa información de IOCs, de feeds de inteligencia, IPs, URLs, dominios, hashes, que identificamos que son maliciosos, para que esos elementos que son los especializados en la labor de bloqueo, están diseñados para cumplir esa labor, lo hagan de la forma más eficiente posible. Tienen ahora un componente que está 7x24 inyectándoles inteligencia de amenaza, y ese sistema que estaba abierto, ahora lo cerramos, lo sinergizamos, lo hacemos inteligente, estamos constantemente retroalimentándolo y al final todo esto se va a traducir en retorno de inversión. Ya no tengo que continuar invirtiendo en tecnologías de seguridad, perseguir ese santo grial, sino sacar el máximo provecho de las tecnologías que tengo dentro de mi red, reducir el trabajo humano, simplificar la gestión de los operadores a través de la automatización que hemos venido hablando a lo largo de la sesión, y como les digo, todo esto traducirse en retorno de inversión. Vimos los 3 pasos. Ya en resumen, cómo vemos la operación y la tecnología. Todo lo que yo les describí, si lo pusiésemos en una especie de flujograma, es lo que estamos viendo en pantalla. Colectamos esa metadata, esa telemetría, se envía hacia nuestra nube, donde se hace el análisis y la detección de los elementos maliciosos. Automatizamos completamente la respuesta hacia el stack de seguridad y de esa manera eliminamos, ¿okay?, cualquier tipo de ataque. Eliminamos las comunicaciones, no hay comunicación, no hay posibilidad de que un ataque pueda materializarse. Eso es lo que en la práctica hace la tecnología de Lumu en despliegues que se pueden tener en cuestión de un par de horas, ya la tecnología desplegada y entregando resultados. No necesitamos hacer línea base, no necesitamos aprender del comportamiento de la red, no necesitamos hacer inventario de dispositivos que estén desplegados. Una vez que se hace la implementación y la configuración inicial, la tecnología empieza a entregar valor a la organización. Y todo eso que lleva la operación de seguridad y que son labores
completamente repetitivas. Esto hay que estarlo haciendo todo el tiempo, 7 por 24, para cada reportaje, para cada incidencia, para cada alertamiento que se está generando, y que obviamente es ese trabajo manual que hacen los operadores en cada una de las etapas. Teniendo Lumo, automatizamos el proceso. Esto es de enorme valor para cualquier operación, porque lo que va a permitir entonces es que pasen las organizaciones de ser completamente expuestas a amenazas, y eso se mide a través de sus KPIs, tiempos de detección, tiempos de respuesta, que como yo mencionaba, típicamente se miden en horas, días, semanas, meses. Ahora moverse a escenarios, y como lo vimos en la lámina de la respuesta que poníamos como ejemplo, a poder detectar y responder en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, y completamente automatizado. Pasamos entonces a ser totalmente resilientes, ser proactivos, ubicarnos en unas figuras de estrategia de ciberseguridad que nos colocan en los estadios más avanzados de defensa. Eso entrega valores incalculables para la operación, pero adicionalmente valores colaterales. Les pongo como ejemplo clientes que tenemos como casos de éxito a través de la evidencia entregada en sus capacidades de detectar y responder en los tiempos que ya les he venido comentando. Puede reducir pólizas de ciberseguridad hasta en un 50%. Ya sabemos que las pólizas son muy, muy costosas y no todas las organizaciones pueden optar a ellas. Clientes que cuentan con esas pólizas y tienen ahorro en las mismas a través de las evidencias que Lumo entrega. Eso por ponerles ejemplo. En ese tema de almacenamiento de información que entregamos hasta por 2 años, podemos también entonces descargar las labores en los CIEM, que sabemos que se licencian, y la inversión en ellos va tipificada en base a flujos, cantidad de tráfico que generan. Si hoy en día esa telemetría o parte de esa telemetría la puede almacenar Lumo, lo hace por 2 años de manera ilimitada, yo puedo reducir esos costos. Allí también tenemos casos de éxito con valores, pero impresionantes, en porcentaje de ahorro de dinero que han tenido clientes. Yo quiero ir cerrando, invitándolos a consultar esta publicación de IDC. Es una publicación bastante reciente, creo que tiene un par de meses, a lo sumo tendrá 3 meses, donde describen claramente la problemática que hoy en día se está presentando con el tema de evasión de EDR, y cómo el enfoque de evaluación continua de compromiso que Lumo entrega permite que las organizaciones puedan atacar esta problemática, y que Lumo, a través de sus esquemas de operación, potencie a las tecnologías de EDR y les permita tener esa visibilidad que hoy en día no se está teniendo, y poder contrarrestar esos mecanismos de evasión que están generando los cibercriminales. Invitación para que prueben la tecnología, si quieren profundizar con nuestro equipo, con el equipo de TechCore, en esta sinergia y en esta alianza que tenemos, brindarles todo el detalle, que puedan ustedes de primera mano, ustedes, sus clientes, poder probar la evaluación continua de compromiso, y que puedan ver el valor que entrega en la operación y la gestión de seguridad. Con eso yo cierro. Agradecerles, esperando que haya sido de valor, de interés para ustedes. Y entonces, en estos minutos que nos quedan, abrir los micrófonos, Fernando, para posibles preguntas que puedan surgir sobre lo que hemos estado presentando. E igualmente, de la mano de Pedro, un incentivo para los que nos están acompañando. Ok, buenísimo, Marco, súper, súper claro, muchas gracias. Los invitamos bueno, a hacer preguntas, consultas antes de iniciar el proceso, digamos, de nuestro lado bueno, para ver quiénes son los ganadores. Ahí veo que, a ver, alguien escribió en el chat. Sí, yo justo le Sí. estaba escribiendo, pero ahí le respondo a Rafael yo. El licenciamiento del Lumo se hace por cantidad de activos con conectividad hacia Internet, ¿sí? Obviamente haciendo foco en estaciones de trabajo, servidores físicos y virtuales.
pero todo lo que tenga un IP con conectividad hacia Internet se tiene que tomar en cuenta para el licenciamiento. Agentes, somos libres de agentes en la parte on-premise, solamente necesitamos, como dijo Marco, desplegar máquinas virtuales dentro de la red de los clientes. Y los agentes sí, obviamente por la cantidad de activos que contrates, se te van a entregar agentes gratuitos para implementar en esos equipos remotos, ¿no? Notebooks que se me van de mi dominio y se pueden comunicar con un ISP de un proveedor casero que tenga un cliente, una notebook, no sé, Telecentro, Fiberdel, no sé en Perú qué proveedores hay, creo que Vitel, Claro. Si tiene otro proveedor de internet, el agentito funciona si no está dentro de la red. Otra pregunta acá de Jorge. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. ¿Hay una cantidad mínima de activos para poder sacar un proyecto adelante? No, no, la verdad que no. De 10 activos en adelante, sin ningún problema. Perfecto. Obviamente es raro, ¿no? A menos que sea una librería que tenga solo 10 puestos, que tengan, pero hay clientes de 50 activos, etcétera. Pero sí, de 10 activos en adelante podemos verlo tranquilamente, Jorge. Gracias por la pregunta. Ok, Y ese punto, Rafael. perdón, yo quisiera complementar, Sí, sí, porque yo sí, creo que es sí. importante que con esa respuesta que les está entregando Pedro, de que de un número tan pequeño de elementos ya la tecnología puede ser licenciada y puede estar operando, entonces llévense ustedes la visión de que el humo es una tecnología que está concebida para adaptarse desde el punto de vista de la inversión al tamaño de las organizaciones. Como dijo Pedro, tenemos clientes súper pequeñitos, 50 activos, y tenemos clientes de 50.000 activos utilizando el mismo producto. No que el que tiene 10 activos, 50 activos tiene un modulito o un pedacito de la tecnología, el 100% de la tecnología que es la misma que utiliza un cliente que tiene 50.000. Ok. Tenemos otras preguntas. ¿Lumo es SaaS o también tiene un hardware instalado en la red? Somos una tecnología totalmente SaaS. No necesita desplegar componentes físicos dentro de la red. Diego León, buen día, ¿cómo estás? Me dice que con lo que nos mostraron, Lumo ¿en qué categoría entra? ¿Como un NDR similar a la marca Hillstone? ¿O un CIEM, NDR, XDR, etcétera? Ahí te dejo todo tuyo, Pedro. Yo voy a tomar esa pregunta. Ah, bueno, dale. Sí, sí. Si nosotros tratamos de encasillar y responder directamente, oye, ¿dónde pongo al humo? La mejor de las figuras es un NDR, una herramienta para hacer detección y respuesta a nivel de red, pero con las funcionalidades y las capacidades que entrega hoy en día, Lumo entrega bondades de un SOAR, Lumo entrega bondades de un SIEM, Lumo entrega bondades de un XDR, Lumo entrega bondades de un firewall de DNS. Entonces les va a entregar a ustedes una polivalencia para poder abordar proyectos en distintos ámbitos y para los cuales probablemente se requieran diversas tecnologías. Ahora, con una única tecnología, que es la tecnología del humo, van a poder dar cobertura a todos esos elementos. Esa flexibilidad tiene muchísimo, muchísimo valor y es posición de ventaja para abordar un sinfín de proyectos que hoy en día se presentan en el escenario de ciber en los clientes. Una aclaración, Diego, no nos reíamos de tu pregunta, por favor, ¿eh? Lo que pasa es que me dio gracia a mí y creo que a Marco también, porque es una pregunta que siempre, siempre se hace porque, bueno, Lumu es una nueva tecnología que ingresó al mercado no encasillada, ¿sí? Así que por eso no quiero que te ofenda Sí, no, no. la risa. Tratamos de Marco. que, tratamos de Sí, que no nos perdón. encasillen en un acrónimo, ¿sí? Esto de perseguir acrónimos en ciberseguridad siempre fue la moda. Gartner ahora dice que el AB, que es el antivirus, no alcanza. Tenemos que comprar un EDR. Vamos sobre ese nuevo sigla o acrónimo. No, el EDR lo evaden. Vamos a un XDR, un XDR. Y siempre estamos corriendo detrás de un acrónimo cuando lo importante está por otro lado, ¿no? En operar ciberseguridad de una manera más eficiente, que eso es donde LUM pone el foco. Perfecto. Marco,
Coronel, buen día. ¿Cómo se diferencia el LUMU de un SIEM tradicional en cuanto a detección y respuesta ante incidentes? Y hay diferencias clarísimas. Yo creo que la más importante en operación de ciberseguridad, y voy a ser muy coloquial, qué pena si soy muy coloquial en lo que voy a comentar, el CIEM literalmente lo que hace es que nos pasa la papa caliente. Nos reporta algo y aquí tienes, y voy a ver tú qué haces con eso. ¿Cómo manejas para responder ante eso que yo te estoy entregando? Y para hacer eso, depende de un playbook, de un caso de uso, de reglas, de un operador que esté constantemente haciendo eso. La visibilidad que entrega es limitada porque depende de la telemetría con que lo alimentemos. Y como la telemetría y como se licencia en función de la telemetría, y sabemos que es muy costoso, que terminan los clientes entregando una telemetría mínima. Mientras menos telemetría tenga, menos visibilidad consigo, menos detecciones se van a estar generando. Todo ese proceso, Lumu lo automatiza. ¿Ok? Lumu te entrega la visibilidad completa, Lumu hace la detección, Lumu automatiza la respuesta. Y otro punto que definitivamente es diferenciador para con un CIEM, el CIEM siendo pero súper benevolente en lo que comento. ¿Ok? Me va a ofrecer un año de almacenamiento. Ese año de almacenamiento típicamente te voy a dar 3 meses en línea, el resto queda en archive. Cuando tú lo necesites, hay que hacer un proceso de recuperación. A lo mejor si es un tema de nube, tienes que abrir un caso de soporte para ponerte la data. En el caso del Humo, 2 años en línea e ilimitado. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de operar ciberseguridad, cuando un cliente busca un CIEM solo para hacer operación de seguridad, Lumu se convierte en una opción absolutamente clara para llevar a cabo esa labor. Perfecto. Vamos a otra pregunta. Luis, buen día, ¿cómo estás? ¿La flexibilidad de la licencia permite crear escenarios de prueba a la escala que quiera el cliente? Al respecto, ¿existe un programa de licencias como para proponer una prueba de concepto o try and buy? Ahí puedo responder yo, Marquito. Lumu tiene, digámosle, me gusta decir sabores porque para sabores existen los helados, ¿no? Pero sí tiene varios modos. Está Lumu Free, que es Lumu, nuestra tecnología freemium, que por lo general son los que los clientes prueban primero, ¿no? Portal.lumu.io, cualquier cliente se puede descargar, ¿sí? Una consola. Desde esa consola va a poder descargar Virtual Appliance, o Virtual Appliance le va a poder poner colectores. Básicamente salida de DNS, sislo de firewall y de proxy, y ahí tiene visibilidad 360 de toda la navegación saliente, entrante, saliente. Y ya ahí el cliente va a poder detectar si hay incidentes de precursores o incidentes de comunicación adversaria dentro de su red. Obviamente toda tecnología gratuita tiene ciertas limitaciones. En el caso del Lumu, el host origen que establece la comunicación con el atacante aparece bruceado, aparece pixelado, el cliente no lo puede ver, ¿no? Tiene que ir al firewall y manualmente buscar en ese horario hacia ese destino cuál fue el equipo interno que hizo la solicitud. Y lo puede sacar, pero es una tarea un poco manual. Esto es como Spotify, ¿viste? Si no querés que te aparezcan publicidades, tienes que pagar el producto pago. Y el producto pago tenemos dos versiones, una versión Insight y una versión Defender. La versión Insight no la ofrecemos demasiado porque tiene una respuesta manual, te damos todo el insumo, todo el contexto, pero en definitiva tiene que haber un analista que manualmente agarre los paths, o sea, las URL, los dominios, los hashes, todo lo que necesite para bloquear y ir al firewall y ir al EDR y manualmente hacer esos bloqueos. Y el Defender, que se le activan ya las API de integración nativa, ¿no? Con más de 125 integraciones. Hubo un cliente ahí que me dijo, con mi stack de seguridad, con el EDR, cómo me integro. Si el EDR que tenés hoy es Sophos, pero mañana tenés Vision One o pasado tenés otro, simplemente el cliente toma esa integración y es gratuita. Las 125 integraciones con Defender para dar respuesta automatizada, ¿sí? Pero existen esas tres. Lumu Free por lo general es lo que primero instala a los clientes cuando el cliente ve que tiene un dolor, que tiene incidente dentro de la red, pide activar la POC y en esa POC de trial intervienen preventas de Lumu que le hacen la integración para respuesta con los firewall, con los antivirus, y en esos 15 días se le muestra el valor de la solución, ¿sí? Con Teshcore y nosotros, o el partner, en ese caso ustedes, y se le entrega una entrega de resultados, que es lo que evidentemente después llevan al board para justificar la compra. Pero eso es algo que ya lo tenemos bien armadito, ¿sí? No sé si Va, respondí bien la pregunta, Luis.
Yo creo que sí. Cualquier cosa, Luis, se Sí, comunicará excelente, con muchas gracias. nosotros. Estaremos pasando esta información, por supuesto, a todos ustedes y bueno, ahí la dirección, el link del portal que habló Pedro recién. Vamos rapidito el resto de las preguntas, que tenemos varias para poder ingresar al quiz y Jorge Barba hizo una hacer el pregunta. sorteo. Jorgito, nuevamente, ¿qué tan rápido y eficiente se pueden buscar y responder a las amenazas para entender la velocidad y efectividad de su plataforma? Eh, Súper eficiente. Directamente desde el portal van a tener las métricas sobre los tiempos de detección, tiempos de respuesta y como lo vimos en la presentación, eso se hace en minutos, en segundos y lo más importante, completamente automatizado. No hay intervención manual. Después de la configuración inicial que yo les comenté y que se hace en 15 minutos, en 20 minutos, no se necesita hacer absolutamente más nada. Lumo no se fundamenta en la necesidad de esos playbooks, de esos casos de uso, y se obtienen esos tiempos que estoy comentando. Como les digo, desde el portal para cada incidente y con métricas globales se va a indicar eso. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo se tardó en la detección? ¿Cuánto tiempo Cuando yo sé solamente la tecnólogo respuesta? venezolano, ese ni es chicha ni es limonada, es solamente del agudo. Luis, tenés Hay, el micrófono abierto, Luis. Ahí está. eh, perfecto, ahí hay un par de preguntas. Bueno, ya las respondió Pedro. No sé, Elmer, está contestada tu pregunta. Cualquier cosa, si necesitas algún otro tipo de aclaración, lo vemos. La de Rafael también está contestada, lo mismo, si hay alguna duda adicional. ¿Qué más? Con respecto a los contactos para reunión presencial, ahora Vero va a escribir nuestras direcciones de mail para que todos ustedes tengan nuestros contactos. Digamos, seríamos la primera instancia para este tipo de coordinación de presentaciones. Carmen, muchas gracias por tu interés. Bien. Julio, no sé si me estás escuchando.